Ante la amenaza cierta de una recesión, el ciudadano de Estados Unidos, Warren Buffett, tercer hombre más rico del mundo, le dijo al Congreso de su país que deje de engreír a los ricos, pues él paga 17% de impuesto a la renta sobre sus ingresos, mientras sus empleados pagan el 36%. Y ayer en Francia, las 16 mayores empresas le pidieron al presidente Sarkozy que les imponga un tributo especial para afrontar la crisis, a cambio de que el gobierno reduzca gastos suntuarios e innecesarios. Está con nosotros la economista Natalie Selly, ministra coordinadora de la producción, el empleo y la competitividad. Ministra, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por su invitación. Ministra, aún no ha llegado la hora de ajustarse los cinturones, pero puede llegar. Normalmente, de acuerdo a la ley del embudo, pagan los mismos de siempre. ¿Cree usted que el gobierno debe dar ejemplo en mejorar la calidad del gasto, reduciéndolo en un 10%? Y que los grandes contribuyentes nacionales lleguen por lo menos a tributar el 3% sobre su facturación conforme a los estándares internacionales, o esta posibilidad es una fantasía en el Ecuador? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que justamente se explora las posibilidades de una nueva recesión global o de inclusive una segunda depresión global originada por la crisis en el mundo de desarrollo, por la crisis de deuda y el excesivo apalancamiento de grandes economías como la economía norteamericana, la economía y ciertas naciones de Europa, y la falta de crecimiento. El mundo sigue creciendo gracias al desarrollo pujante de China, India y las naciones emergentes de Asia. ¿Cómo esto nos afectaría y cómo enfrentar? Miren, un reciente documento de la CEPAL dice que la mejor política contracíclica es una política fiscal progresiva, y yo creo que en eso en nuestro gobierno ha avanzado, y cada vez la importancia de los ingresos petroleros en el presupuesto del Estado es muchísimo menos. De hecho, es realmente envidiable que Ecuador en tan solo 4 años haya incrementado la carga tributaria y que ésta sea cada vez más progresiva en 3 puntos del PIB. Perdón, pero es progresiva especialmente para las personas naturales. Pero podría terminar. Y que los ingresos petroleros históricamente importantes para el presupuesto del gobierno central son apenas el 45% de los ingresos de la proforma. Usted se refiere ahora a las personas. La reforma tributaria ha afectado a las personas jurídicas y a las personas naturales también, porque hemos hecho reformas tributarias para ambos tipos de contribuyentes. Siempre hay espacio para mejorar tanto por el lado de la progresividad de la política tributaria, pero creo que hemos demostrado en la forma en cómo se compone, es decir, cómo los impuestos directos ahora tienen una mayor participación en esa política tributaria. En segundo lugar, es claro que los ingresos de los ecuatorianos, sobre todo los más pobres y de la clase media, han sido protegidos. Alfredo, en un reciente artículo de Rubén Norini, que fue quien predijo la crisis mundial, decía que el capitalismo pasa por crisis muy internas dentro del sistema. ¿Por qué? Porque el capitalista siempre busca cómo mejorar su productividad, cómo bajar el impacto de los salarios en su función de producción, y lo que ha hecho este gobierno justamente es hacer transferencias del capital al trabajo con salarios reales efectivos que han mejorado la demanda interna y el consumo del país. Así justamente, que ministra, seguiremos haciendo lo mismo del para año 2009 se usó el colchón de reserva que teníamos. Justamente el ministro de Economía, Fausto Ortiz, dejó registrado ayer lo siguiente sobre eso. O sea, eso fue correcto, y veamos lo que comenta Ortiz sobre el asunto. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo como que fuera un banco, ¿no? Si un banco presta a largo plazo en un crédito hipotecario a todos los clientes, pero de repente tiene una corrida bancaria y tiene que devolverle la plata a los cuentaahorristas, el banco va a estar en una situación complicada porque no puede decirle a la gente que le prestó de largo plazo, devuélvame la plata para yo hacer frente a la corrida bancaria. Y es la misma situación de las reservas. Yo necesito reservas en libre disponibilidad, reservas líquidas. El gasto corriente está financiado con ingreso corriente, por ahí no hay problemas en el corto plazo, toda vez que la crisis todavía no está pegando al sector empresarial. La dificultad ocurre en el lado del gasto de capital, en donde este gasto de capital es financiado con deuda y con petróleo. Con deuda que tenemos dificultades en acceder, si el petróleo se cae, el gasto de capital también se cae. Entonces, tal como usted dijo, ministra, se afrontó la crisis anterior, pero aquí hay dos aspectos. Vamos con el primero, son gastos corrientes e impuestos, o sea, eso está financiado, dice el exministro. Ahora, pero si la economía cae, también caerían los impuestos. Y si se gasta menos, habría dinero para gastos de capital sin necesidad de nuevos créditos. Entonces siempre la incógnita que queda, si es que viene la crisis, es que si se irá por esa vía o por la misma de siempre, por ejemplo, de subir aranceles y imponer salvaguardias a las importaciones.
Bueno, es que son diferentes problemas. Un problema tiene que ver con el tema del financiamiento y el otro con mantener saludable la balanza de pagos. En los niveles de endeudamiento al que Ecuador ha ido, digamos, primero empecemos diciendo que siempre hay una discusión en si usted tiene que ahorrar o endeudarse para fomentar el desarrollo. Ecuador ha vivido una década de baja de formación bruta de capital fijo, es decir, de inversión. Y lo que este gobierno ha priorizado, incrementar esa inversión, que ha sido acompañada además por la inversión privada. He demostrado en varios documentos cómo la inversión privada a partir del 2010 se ha reactivado. Entonces, nosotros hemos priorizado esa eficiencia dinámica, no ahorrando, digamos, sino invirtiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos bajos niveles de endeudamiento, porque el buen manejo macroeconómico también ha hecho que la deuda caiga sustancialmente a niveles de 23%. Cuando usted está endeudado por encima del 80% o del 120% como Estados Unidos, obviamente usted tiene que empezar a crecer y ahorrar, pero ese no es el caso de Ecuador. Los niveles de financiamiento que se requerirían para mantener la misma política fiscal que nos ayude con expansión en la crisis son menores al 0.7% del PIB. De hecho, el ministro de Finanzas explicó ayer cómo ya tenemos contratado 2.000 millones de créditos, de los cuales va a traer al país una porción importante dependiendo de cómo se manejen los precios del petróleo, para poder tener ese fondo de liquidez para empezar el 2012 con pasos firmes. Exactamente. Y ahí tenemos el otro elemento, que es la balanza petrolera, de la cual en definitiva depende la capacidad de endeudamiento del país. Pero la balanza petrolera ¿financia también la no petrolera, o la no petrolera depende directamente de los recursos del sector privado? A ver, la capacidad de financiamiento del país no solo depende del precio del petróleo, depende del crecimiento que tenga la economía. Y nosotros hemos venido demostrando cómo quien realmente sostiene el crecimiento, el importante crecimiento de más del 4.6% en promedio de los últimos 4 años, es el sector privado. Hemos tenido una demanda interna importante, hemos tenido un crecimiento de las exportaciones que, si usted quita el año de crisis, es por encima del 18%. Hablemos un ratito de la balanza comercial, y aquí quisiera darle unas noticias bastante tranquilizadoras al país. Recordemos que las exportaciones de América Latina, el primer mecanismo de transmisión de la crisis, cayeron en promedio en 25% según cifras de CEPAL. Si usted ve nuestras exportaciones no petroleras, apenas cayeron el 3%. En el 2008 nosotros contratamos un estudio de la Universidad de Harvard para determinar cuál es la productividad de las exportaciones ecuatorianas, y ellos nos dieron una buena noticia que en su momento yo la recibí con bastante escepticismo. Y es que nuestras exportaciones, por su calidad, aunque sean productos básicos o llamados commodities, tienen un premio por su calidad. Es decir, en la crisis del 2008 nuestras exportaciones mostraron una gran resiliencia, porque apenas cayeron en un 3%. Obviamente tenemos que ir monitoreando la magnitud de la crisis. Si no se trata de una recesión, sino de una gran depresión, obviamente tendremos que pensar en medidas como las que en su momento tomamos, como la de salvaguarda general de balanza de pagos, porque también tenemos que protegernos de la avalancha de las importaciones. Todo esto tiene que venir acompañado con medidas regionales como las que se plantean y hoy día se acabarán de definir en el marco de la reunión de cancilleres de UNASUR. Ahora, ministra, pero la competitividad de nuestras exportaciones fundamentalmente la determina la depreciación del dólar en el mercado internacional. Y esta depreciación encarece importaciones de ciertos orígenes de países que revalorizan su moneda. Entonces, no es suficiente para que las importaciones se restrinjan naturalmente de países con monedas revalorizadas, en lugar de subir aranceles que pagan los consumidores, encarecen el costo de la vida. O sea, al encarecerse la importación de ciertos países, lo lógico es que importemos menos de esos países. Pero con países como tenemos monedas similares, Estados Unidos, China... Pero con Estados Unidos tenemos la misma moneda, o sea que definitivamente el tema de devaluación o depreciación no juega en este caso. Podemos, no sé si usted conoce, pero la deuda japonesa también recibió un downgrade el día anterior, lo cual ocasionó que pierda valor y que el dólar se recupere. Y lo que tenemos es una crisis de deuda en Estados Unidos, pero el dólar todavía sigue siendo la moneda de refugio internacional. Entonces, todo depende si el dólar se aprecia. Precisamente por eso nuestra situación es diferente que la de otros países, ministra. Por supuesto, y por eso mismo es que hemos tomado medidas diferentes a otros países, como la salvaguarda de balance de pagos, porque no tenemos la política cambiaria que tienen otros países. Obviamente, la carrera depreciatoria de monedas es una suma cero, y sería realmente inoficioso para América Latina. Pero, ministra, ¿para qué tomar salvaguardias si naturalmente las importaciones se encarecen, por ejemplo, de Colombia y Brasil, que tenemos déficit? Entonces se redireccionan naturalmente sin necesidad de poner salvaguardias.
Bueno, esa es su opinión y yo la respeto, pero no la comparto desde mi punto de vista de economista. Usted podría argumentar que porque depende de la elasticidad de demanda de las importaciones, Alfredo. Existen algunas importaciones que son más elásticas y otras que son menos elásticas. Si yo tengo grandes ingresos y realmente el porcentaje de productos de la canasta básica apenas representa el 5% de mi ingreso, yo voy a seguir consumiendo vino, no importa los aranceles y no importa la depreciación o la apreciación de las monedas. Entonces, lo importante aquí es la elasticidad demanda que tienen las importaciones y cómo se comportan en la crisis. Yo coincido que un shock que afecta los ingresos internos de los ingresos de los ecuatorianos, obviamente ajusta la demanda, pero no la ajusta en los niveles necesarios para mantener los niveles macroeconómicos. Y eso es lo que justifica la intervención del Estado a través de salvaguardas, que no las descartamos en casos extremos de una recesión aguda. Pero la idea sería defender, como usted lo dijo hace poco, el nivel de poder adquisitivo de la población. Por supuesto, nosotros tenemos un plan anticrisis que de alguna manera, algunos son reformas estructurales que de alguna manera las tenemos que hacer, con crisis o sin crisis. Mejorar la calidad del gasto, obviamente, es una tarea permanente y continua del gobierno nacional, para eso existen las evaluaciones de la inversión pública. En segundo lugar, es muy importante rescatar el rol de la política fiscal como una política contracíclica, haciendo nuestra política tributaria cada vez más progresiva. En segundo lugar, mantener el nivel de consumo, el nivel de salario de los ecuatorianos, mantener nuestros esquemas de protección social y sobre todo mantener la inversión que genere la producción nacional, la sustitución estratégica de importaciones y el fomento de exportaciones. Finalmente, todo el rubro de infraestructura que en este gobierno ha apostado muchísimo en términos de competitividad sistémica se tiene que mantener y se va a mantener, porque los países en desarrollo están interesados en financiar esas proyectos de infraestructura que además tienen sus ingresos propios, su rentabilidad económica y social, que hace que ese endeudamiento no sea peligroso. Ministra, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. A usted, muchísimas gracias.